Cordial saludo a todos los que hasta ahora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que estén bendecidos por el Señor, todos los que escuchen y vean estos videos de Canal Adventista Sana Doctrina. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar un estudio de la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Y como estamos estudiando versículos difíciles de entender y que han sido también distorsionados por hombres y aún por la misma religión que hay en este mundo, por diversas religiones. Entonces, Canal Adventista está subiendo estos temas acerca de estos versículos difíciles de entender, para que todos y cada uno de los que vean este canal puedan tener claridad de que la Biblia sí es inspirada por Dios y que la creación de Dios verdaderamente es una creación divina. Nosotros somos creados por un ser divino, poderoso. Y bueno, sin más, vamos a tener una palabra de oración para que tengamos este tema que vamos a tener en este día de hoy. Los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Y también les pido que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, vamos a comenzar otro tema, Padre misericordioso, de versículos difíciles para entender, pero que tenemos el Espíritu Santo, el Maestro, el que tú nos enviaste para que nos guiara a toda la verdad de tu palabra, porque santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y la Biblia que tenemos en nuestras manos, fue inspirada por ti y es útil para que nosotros podamos comprender las maravillas tuyas, oh Dios. Entonces queremos que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, oh Dios Padre, y tu Hijo amado intercediendo como sumo sacerdote ante ti, para que interceda ante ti, oh Dios, para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano. Y en todo lugar donde vaya a ser visto o oído este video, también te pedimos que nos envíes los ángeles santos. Y Padre misericordioso, que tú pongas palabras tuyas en este instrumento humano para que sean habladas con el poder del Espíritu Santo. También te queremos pedir perdón por nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Como siempre, la palabra de Dios tiene la verdad. Y hombres sabios y personas de influencia importantes y religiones han tratado de distorsionar la palabra, pero Dios siempre tiene también sus instrumentos que quieren darle la claridad a la palabra para que nosotros nos preparemos, porque hay una vida eterna. Satanás ha utilizado hombres, creación de Dios, para distorsionar la Biblia, pero también tiene hombres, creación de Dios, para que nos afirmemos en la palabra del Señor. En Génesis capítulo 1, versículo 5, nos dice de la siguiente manera: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, hay personas que dicen que no, que la creación no fueron días literales, sino que dicen, muchas personas dicen, en los días de la creación, dicen algunos, han sido entendidos en distintas formas. Vamos a mirar. Algunos han interpretado como días simbólicos, otros como una descripción profética o un relato evolutivo de la actividad creadora de Dios, y otros como revelación de Dios y lo toman como días literales. Para determinar cuál es la correcta, debemos investigar el término hebreo de una palabra que es yom, para día. Por ejemplo, en Génesis 1:1 y dice muy claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
Y en Génesis capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, en el relato de la creación, la palabra yom, para día, del idioma hebreo, yom, pues solo el contexto puede arrojar luz sobre este asunto. O sea, estos son, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el capítulo 2, versículo 4, y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, Génesis 1 como relato genealógico. Por ejemplo, en el contexto de 2.4 nos dice muy claramente, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, en el contexto inmediato del relato de la creación sugiere que es historia o relato genealógico. No es mito, ni predicción, tampoco es metáfora, parábola, poesía, ni tampoco es himno, porque muchas personas creen que es un himno, ¿cierto? Un relato genealógico es en una narrativa histórica con significado real, o sea, la historia de la creación. Esto es histórico. Y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, 4 dice, estos son los orígenes de los cielos de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Esto es histórico. Muy bien. En Génesis capítulo 5, versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. También dice en Génesis capítulo 6, versículo 9, de la siguiente manera. 6:9. Estos son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El capítulo 10, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. En Génesis capítulo 1, 11:10 nos dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Todo esto es histórico y son unas genealogías. En 11:27 nos dice de la siguiente manera, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Hablando de las generaciones. 25:12 de Génesis nos dice de la siguiente manera. 25:12 de Génesis nos dice de la siguiente manera. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Muy bien. Entonces, en 25:19 nos dice de la siguiente manera. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Muy bien. En 36:1 nos dice de la siguiente manera. 36:1 nos dice de la siguiente manera. Génesis 36, versículo 1 nos dice. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y en Génesis 37:2 nos dice de la siguiente manera. 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Entonces vemos en el relato de la creación, el agua es agua, la vegetación es vegetación, los animales son animales y los días son días.
Esta observación es significativa cuando se descubre que la estructura literal de todo el libro de Génesis está dividida en 10 relatos genealógicos. Si las generaciones genealógicas de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José son literales, estos personajes son históricos. Estas personas son ¿qué? Históricas. O sea, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José son es una genealogía o son personas históricas. ¿Los mienta quién? La palabra de Dios y aún libros fuera la palabra de Dios hablando de todo lo que viene a través de la ¿qué? De la historia. Entonces vemos que estos personajes son históricos o estas genealogías son históricas. Entonces, si estas genealogías y personajes son históricos, entonces la genealogía de los cielos y de la tierra tendría que entenderse de la misma manera, histórica. Hay que ser consecuentes, o bien todas las genealogías son literales o ninguna lo es, o bien los días son literales o no lo es, pero la Biblia es muy clara, que los días son ¿qué? Literales y por lo tanto hay que entender el día Yom, el Yom del idioma hebreo para día. Y ahí habla de día de 24 horas. Jesús mismo dijo cuando vino a este mundo, el día tiene 12 horas. O sea, ¿quién fue el que dio el día? ¿Quién fue el que dio la noche? Jesús. O sea, 12 horas de día y 12 horas de noche. Primero viene la parte oscura del día de 24 horas y luego viene en la parte del día, la luz solar, para el día de 12 horas. Entonces es un día de ¿qué? De 24 horas. De los días de la creación. El término día en el relato de la creación aparece muy bien en Génesis capítulo 1, versículo 14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Vemos que así sucede. Hoy día vemos que, como dice la Biblia, o sea, la luna alumbra la parte oscura con las estrellas. Y eso pues porque recibe la luz ¿de quién? Del sol, porque la luna no tiene luz propia. Entonces, luego viene la parte del día, que es la parte del sol, que alumbra el sol. Luego viene la parte, o vienen los días, los meses y los años. Eso estamos viviendo hoy en día. Días, meses y qué. Y años. ¿Y eso fue desde cuándo? Desde la creación. Entonces, el relato de la creación aparece con regularidad en forma singular. Entonces, miremos. Y tiene una función distinta. Además, es significativo que el día en Génesis capítulo 1, como dice, y vio la tarde y la mañana, ¿qué? Un día, y así nos habla la palabra del Señor. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de día, literal. Miremos lo que nos dice Números, capítulo 12 al 78. Números, capítulo 12, 12 al 78, mismo lo que nos dice la palabra del Señor. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Aser, Setur, 12, es Números, capítulo 7. Estaba leyendo Números, capítulo 12, es capítulo 7, versículo 12, que nos habla de la siguiente manera. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos, el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrio para expiación y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab.
Entonces, el segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Esto está hablando de las 12 tribus de Israel que hicieron expiación cuando fue dado el santuario para esto de los sacrificios. Entonces, para la inauguración. Y dice que entonces el segundo día ofreció Natanael. Luego el tercer día ofreció lo mismo, o sea, todos ofrecían lo mismo. El tercer día Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón. Dice que el cuarto día Eliusur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén, en el versículo 30. El quinto día está en el 36. El quinto día Selumiel, hijo de Surisadai, príncipe de los hijos de Simeón. Esto está en número 7, versículo 36 de Números. El sexto día, en el versículo 42 del capítulo 7, dice Eliasab, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad, ofrecieron lo mismo. Dice que eso fue el sexto día. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Dice también que ofreció lo mismo. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Dice muy claramente la palabra del Señor. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abindam, hijo de Gedeoni. Esto está en el versículo 60 del capítulo 7. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Aiser, hijo de Amisadai. Dice muy claramente la palabra del Señor. El undécimo día, o sea, la tribu de Judá, la undécima, o sea, la 11, del día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día, o sea, la 12 tribu, la última tribu, la número 12, el príncipe de los hijos de Neptalí, Ahira, hijo de Enán, y su ofrenda fue lo mismo, un plato de tal, y así, y entonces, y para ofrenda de paz 2 bueyes. Esta fue la ofrenda, dice el versículo 84, que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas y así por lo consiguiente. Esto ofrecieron las 12 tribus, pero un día cada tribu, hasta que se llegaron a la número 12, y entonces estas tribus ofrecieron cada día su ofrenda. También en número 29:1 al 35 nos dice de la siguiente manera. 29:1 dice al 35. En el séptimo mes, en el primero del mes, tendréis santa convocación. Santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto, dice, y un macho cabrio también. Y el 10 de este mes, dice, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Dice muy claramente la palabra del Señor. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, y será fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis ofrenda, bueno, y dice muy claramente cada cosa con su ofrenda. Y él dice, el segundo día, dice, becerros de la vacada que tenían que hacer. El día segundo, el día tercero, también debían ofrecer becerros. Y dice muy claramente, el cuarto día, 10 becerros. El quinto día, 9 becerros. Dice muy claramente, el sexto día, 8 becerros. El séptimo día, también 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año, sin defecto. Dice muy claramente la palabra del Señor. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis, dice la palabra del Señor. El octavo día. Esto se celebraba en las fiestas que se hacían en el santuario, que tenían un día de reposo, pero dice que cada día presentaban el pueblo de Israel las ofrendas. Por 8 días tenían santa convocación en estas fiestas, y
los tabernáculos, los fiestas del Pentecostés y las fiestas de las trompetas. Todas estas fiestas tenían una solemnidad y presentaban cada día su qué, su ofrenda. Entonces, miremos lo que nos sigue diciendo. Entonces, por el otro lado, cada día de la creación está siempre acompañado por un numeral día 1 o 2, etcétera. Cuando la Biblia en un relato histórico se usa el término día acompañado de un numeral, siempre se refiere a un día, a un día. Por ejemplo, dice la palabra del Señor: el primer día, el segundo día. O sea, anteriormente no se regía como hoy como el día por el calendario que tenemos gregoriano, romano, sino que se hablaba de los días, no como hoy, que el primer día es el domingo, que el segundo es el lunes, que el tercero es el martes, que el cuarto es el miércoles, que el cuarto es el jueves, que el quinto es el jueves, y que el sexto es el viernes y que el séptimo es el sábado. No sé, no. Entonces, en la creación dice muy claramente es que el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día, el octavo día, el noveno día, el décimo día, el onceavo día y el doceavo día. O el undécimo, o el 11, o el onceavo, o el 11. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios aquí nos está hablando de primer día, segundo día. El día que nos habla acerca del día del Yom, del idioma hebreo. Día literal, día. Cada día tenían que ofrecer las ofrendas en el santuario, y también cuando fueron a erigir el altar para hacer el sacrificio, una tribu cada día presentaba su qué, su ofrenda. Y cuando hacían la fiesta en el santuario, cada día de cada fiesta, en cada fiesta, entonces se hacía cada día un sacrificio. Y así se hacía en el tiempo hebreo. Entonces vemos claramente que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Así era en los tiempos bíblicos e históricos. Entonces vemos que esto es historia. La palabra de Dios es muy clara. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 5, miramos la frase peculiar. ¿Cuál es la frase peculiar? Vamos a ver peculiar del Génesis. Génesis 1:5, miremos lo que nos dice. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Luego aparece en Génesis capítulo 1, versículo 8 de la siguiente manera. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Qué nos dice el versículo 13? Miremos lo que nos dice el versículo 13 de la palabra de Dios. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Fue la tarde y la mañana. Tarde y mañana. Primero viene la tarde y luego la viene la mañana, o sea, la parte del sol, y la parte bien oscura viene primero. Entonces vemos claramente, miremos lo que nos sigue diciendo el versículo 19. El versículo 19 dice: y fue la tarde y la mañana el día cuarto, cuando creó las lumbreras, el sol y la luna y las estrellas, y que las trajo a la existencia, pues, en cuanto a que ya podían haber estado creadas, pero las trajo y las puso, las ordenó para que fueran, que eligieran los días, la noche, el día, los días, los meses y los años. Entonces vemos claramente. Ahora miremos lo que nos dice el versículo 23. El versículo 23 nos dice: y fue la tarde y la mañana el día quinto, cuando creó todos los animales del agua y las aves del cielo. Y dice que en el versículo 31 dice muy claramente cuando creó los animales de la tierra y también al hombre. Entonces dice, en el sexto día dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces fueron 6 días en los cuales Dios, ¿qué? Trabajó, creó. Son 6 días literales, no quiere decir que Dios entonces duró 24 horas creando. No, sino que en el día hizo él todas las cosas. El día tiene que 12 horas en que el hombre puede, ¿qué? Trabajar, dice Dios en su palabra.
Entonces vemos claramente que la palabra de Dios no se equivoca. Entonces vemos que está hablando de días literales. ¿Por qué decimos esto? Porque, mi querido amigo y hermano, hay religiones y hay personas que han salido diciendo, distorsionando la palabra de Dios y el carácter de Dios y la creación de Dios, y que dicen que no fueron días literales, y que Dios no dijo y existió, sino que hubo materia persistente, o que ya esta tierra estaba creada, y bueno, miles de informaciones que resultan por ahí en libros y religiones que quieren y evangelizan y dicen y distorsionan la palabra de Dios, haciendo periodos evolutivos, no, o de miles y millones de años, no de días literales. Por lo tanto, como Canal Adventista, se llama Canal Adventista Sana Doctrina, está subiendo todos estos temas a este canal para que usted, mi querido amigo y hermano, no se deje engañar. Y si usted quiere ser una persona para ir al reino de los cielos, pues tenemos que creer en la palabra del Señor y lo que Dios dice a través de su palabra. Para poder creer que hay un Dios que nos creó y que hay un Dios que ahí hay que alabar y que hay que adorar. Entonces dice muy claramente que aparece la frase peculiar, y fue la tarde y la mañana, siempre procede a un día particular de la creación, en los versículos que vimos. Esta expresión de limitada un tiempo, o delimita un tiempo, perdón, esta expresión delimita un tiempo implicando la existencia de un día consistente en un periodo de 24 horas. Esto que no nos quepa la menor duda. Claro que hay personas que, aunque creen, dicen en Jehová, creen en Jesús, pero distorsionan la palabra. Y hay otros que son ateos, o que quieren, el diablo los utiliza para todas estas cosas. Como le digo, Dios utiliza la religión, hombres que prediquen la verdad como instrumentos del Espíritu Santo, pero también hay hombres que predican la mentira como instrumentos del diablo. Y también se denominan religiosos, y se denominan de una denominación, y dicen que son y que tienen la verdad, y que ellos vienen predicando la verdad, y que solamente ellos tienen la verdad. Por lo tanto, tenemos que analizar cuál es la verdad a través de la Biblia, para poder estar bien informados y para poder verdaderamente prepararnos para el reino de los cielos. Entonces, vamos a mirar otros pasajes bíblicos que nos habla del día de 24 horas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, vamos a mirar en Éxodo capítulo 20, versículo 11, nos habla de la siguiente manera. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces la palabra de Dios dice que en otros pasajes como bíblicos también interpreta los 7 días de la creación literales. Por ejemplo, el 4º mandamiento contiene la frase: en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el 7º día. O sea, está hablando de los 7 días. Porque Dios, cuando terminó la creación el 6º día, o sea, aún no lo había terminado. Por eso él dice muy claramente en Génesis 2:1, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó, o sea, aquí dice, y acabó Dios en el día 7º, porque el día estaba la obra creada, pero el 7º día, o sea, el sello de su creación, o sea, como se dice, una pintura, vamos a tratar de hablar como de una pintura de una persona que crea una pintura, y por ejemplo los 6 días que él en cada día hizo una cosa, y entonces le faltaba el sello, el nombre, le faltaba esa particularidad para poder decir, bueno, esto lo creé yo, por lo tanto voy a poner este sello de la creación, o sea, la firma de quién, de él. Entonces dice muy claramente, y acabó Dios, o sea, en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo, o sea, Dios, o sea, le puso el sello, bendijo Dios al 7º día, o sea, al sábado, y lo santificó.
O sea, lo hizo para un uso sagrado, porque en él reposó de toda la obra de la que había hecho en la creación. Entonces vemos que Dios hizo este mundo en 7 días, pero en el último día le puso su sello y dijo: este día es un día importante porque ha acabado, y este día será para adoración de todas las personas. Y miremos lo que dice también en Éxodo capítulo 31, versículo 17. Miremos lo que dice Éxodo 31, 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día le puso su sello, reposó, cesó y reposó. Y lo santificó y lo puso aparte para un uso sagrado para todos los descendientes de Israel de todos los tiempos. Nosotros ya somos la iglesia de Israel espiritual. Entonces se les dice a los israelitas que guarden el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y descansó. En ambos pasajes exhorta a los seres humanos a seguir el ejemplo de Dios y reposar en el 7º día. Claro, 7 días. O sea, estamos viviendo 7 días ¿qué? Literales. Por eso vemos hoy en día el sol, la luna y las estrellas. La luna, las estrellas iluminan la parte oscura, la tarde. Y fue la tarde, viene primero la tarde. Luego la luna se pierde y aparece el sol y alumbra las 12 horas de ¿qué? De día. Eso marca una semana, luego marca un mes, luego marca años, para separación de meses, noche, día, días, meses y años. Dice la palabra de Dios, estamos viviendo. Es algo consecutivo, rutinario, por decirlo así, que sigue siempre esa misma secuencia. Termina una semana, comienza la otra. Y dele, y dele, y dele. Y eso está desde la de la creación. Días literales. Entonces, opiniones de los estudiosos. O sea, hay opiniones de los estudiosos. Gerald von Rad subraya: los 7 días han de ser entendidos sin lugar a dudas como días reales y como un lazo singular e irreprensible en la historia del mundo. O sea, personas que son estudiosos de la Biblia. T.E. Freund concuerda y dice: otras posibilidades para entender el día simbólico secuencial, no consecutivo, litúrgico, entre paréntesis, son menos probables los esfuerzos por entender el día en términos de, digamos, periodos evolutivos. Denuncia un interés excesivo en la armonización de posición científica en la Biblia. O sea, muchas personas creen que los periodos fueron evolutivos y se basan en la ciencia, pero hay escritores que dicen que no, que eso no se pueden hacer los días de esta manera, o creer que los días son procesos evolutivos por la ciencia, porque la ciencia quiere argumentar en la Biblia, y muchas personas científicas por eso son incrédulos, o lo que denominan personas ateos, que no creen en quién, en Dios, y creen en un proceso evolutivo de miles y millones de años. Pero la Tierra no tiene miles y millones de años, sino únicamente aproximadamente 6.000 años de creada la Tierra, o desde que fue la narración bíblica, que la tenemos, que fue el primer escritor Moisés, que Moisés escribió unos 2.500 años después del diluvio. O sea, por ejemplo, el diluvio y 500 años más o menos, o unos 2.500 aproximadamente, porque del diluvio, de la creación hasta el diluvio aproximadamente pudieron haber de 1.800 a 2.000 años, pongámosle así de esta manera. Y después de eso, hasta Moisés, unos 500 años aproximadamente.
Entonces, por ejemplo, de la creación hasta Moisés, 2500 años antes de Cristo, porque tal vez una vez dije que 2500 después de Cristo, no, es antes de Cristo, que escribió Moisés la Biblia. Entonces, vemos claramente que Moisés escribió desde una vista del pecado y Dios lo inspiró para escribir y para dar consecutivamente con días literales la palabra yom, para día del idioma hebreo. Recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, el Nuevo Testamento en griego, y Daniel, unas partes o un capítulo que hay en arameo. Entonces la palabra del Señor nos habla de esto. Vean, concuerda, poca duda puede haber de que aquí día tiene su sentido básico en un periodo de 24 horas. Por ejemplo, hay personas, bueno, vamos a terminar esto y vamos a dar una interpretación que es de acuerdo con la palabra de Dios, y como lo he dicho, Dios tiene hombres para predicar el verdadero evangelio y otros para entorpecer el evangelio. O sea, Dios utiliza la religión y el diablo también utiliza las religiones para que el hombre se pierda y crea en fábulas fantasiosas y no crea verdaderamente en el poder de ¿quién? De Dios. Entonces, poca duda puede haber de que aquí día tiene un sentido básico de un periodo de 24 horas. No puede haber dudas. Y Bar declara atinadamente, hasta donde yo sepa, dice él, no hay ningún profesor de hebreo o de Antiguo Testamento en ninguna universidad de nivel internacional que no crea que el autor o autores del Génesis del 1 al 11 se proponía transmitir a sus lectores la idea de que la creación tuvo lugar en una serie de 6 días iguales o los días de 24 horas que experimentamos hoy. O sea, experimentamos días de 24 horas. Por lo tanto, este instrumento humano cree que los días son de 24 horas porque yo los veo. O sea, yo no tengo necesidad de decir, no son días de 24 horas, porque yo me acuesto, veo, y ahora que comprendo la Biblia, veo que la tarde del día sábado se va hasta las 6 de la tarde o hasta que se oculta el sol, como dice la Biblia. Y luego viene la parte oscura del domingo y así por el estilo, y se cuentan los días. Parte oscura y parte de día del sol, viene el día de 12 horas. Luego viene la semana, se termina la semana de 7 días, el día sábado guarda uno el sábado y se va a adorar a la iglesia y bueno, y hace las cosas de Dios, porque es para un uso sagrado. Y luego el primer día de la semana vuelve uno a trabajar y vuelve otra vez y comienza a trabajar y trabaja y trabaja. Y entonces hasta que llega el mes. Se termina el mes, llega otro mes y otra semana y otro mes y otra semana y llega el año. Hasta que se termina el ¿qué? El año. Así es. Y estamos viviendo eso consecutivamente. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no, que los días no fueron de 24 horas? Sino que fueron un proceso evolutivo. Pues eso ya, eso lo deja un criterio de los demás, ¿cierto? A cada uno, pero, y cada uno como quiera creer la palabra del Señor. Pero verdaderamente, Canal Adventista, Sana Doctrina está presentando estos temas, estos diversos temas, para que sepamos verdaderamente que nosotros venimos de un proceso de creación instantánea, que Dios es poderoso. O sea, yo predico un Dios poderoso y que Dios puede hacer contigo, si tú crees en Él, te puede restaurar y te puede hacer apto para el reino de los cielos, porque este canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que toman Salmos 94. Miremos lo que dice, y esto también se basa mucho en una religión que anda por ahí predicando, porque hay otras religiones que hay muchas, pero que creen en un día, verdaderamente en un día literal de creación. Pero hay una religión especialmente que no creen en esto y creen más fácil lo que dice Charles Darwin. Vamos a mirar. Que dice, este es un creacionista evolutivo.
que dice que Charles Darwin. Entonces vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor. En Salmo 94 nos dice de la siguiente manera: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la que de la noche. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 nos habla de la siguiente manera. En primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Segunda de Pedro 3, 8, perdón. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, para las personas dicen, vea, eso fueron procesos evolutivos de millones de años. Miren lo que dice aquí en Salmos y miren lo que dice aquí en primera de Pedro. Pedro está diciendo que eso fueron procesos evolutivos, pero es que Pedro no está hablando de eso. Ni Salmos tampoco está hablando de eso, sino que está hablando de otra manera. Miremoslo cómo sigue hablando. Entonces, 1000 años, el transcurso del tiempo no significa nada para Dios. O sea, el transcurso del tiempo no significa nada para ¿quién? Para Dios. Por ejemplo, el término Génesis 5:27 nos dice de la siguiente manera. En Génesis capítulo 5, versículo 27 dice: y fueron pues todos los días de Matusalén 979 años, y murió. Entonces, el Dios eterno y la vida de Matusalén, en comparación con la eternidad de Dios, no es más que un solo día. Pero Matusalén dice que vivió 968 años o 69 años y murió. Eso es un periodo de tiempo muy largo, muchos años. Pero para Dios no hay ¿qué? No hay tiempo, porque Dios es eterno. Para Dios, esos 900 y pico años que vivió Matusalén, para él es como un ¿qué? Como un día. Pero para nosotros que somos personas, eso es muchos ¿qué? Esos son muchos años. Hoy en día, ¿quién vive 969 o 68 años o 930 o 960 años? Ninguno. Entonces vemos claramente que en comparación con la eternidad de Dios no es más que un solo día. Es como el día de ayer, que una vez transcurrió, no parece aún más corto en el recuerdo. Y en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice que las vigilias se intensifica la idea de la primera frase. Para Dios 1000 años no son más que una parte de una noche. Notemos lo que dice Salmos capítulo 90, 4 al 6. Vean lo que dice. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Los arrebata como torrentes de aguas, son como sueño, son como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Entonces, hay una religión que toma todos estos textos para decirle a usted que fueron periodos evolutivos, y entonces muchas personas, como no investigan y estudian, y es una religión que anda tocando puertas todos los días, y esa religión quiere y le hace creer a la gente que no van a ir al cielo, que Dios es un ser, que Jesús no es creado, sino que es un ser creado, no es creador, sino que es un ser creado, y le mete muchas mentiras a través de la palabra de Dios que no lo dice. Y entonces toman este texto para decir que la creación no fue un periodo de 24 horas, sino un periodo evolutivo, como lo creía Charles Darwin. Entonces, muy claramente, nótese la rápida sucesión de imágenes de los Salmos 94 al 6. En segunda de Pedro 3:8 dice: mas la oración inicial podría traducirse así: pero una cosa no se os olvide, amados, un día, y el pensamiento de Pedro se origina en la verdad expresada de Salmos 94. Dios es eterno. Para Dios no hay pasado ni futuro. Todas las cosas son eternas y presentes. No tienen necesidad de nuestro limitado concepto del tiempo. O sea, nosotros tenemos un concepto limitado del tiempo. Dios no tiene un concepto limitado del tiempo. Para Él, como es eterno, para Él es lo mismo un día, una noche
o lo que sea. Pero para nosotros, si trabajamos una noche y un día, para nosotros es agotador. Para Dios no. Para Dios no existe ¿qué? El tiempo. Pero para nosotros, como Dios sabe que nosotros íbamos a ser limitados, por eso hizo el tiempo. Entonces nosotros somos seres limitados y somos seres que morimos y que también tenemos un tiempo limitado, una edad limitada. ¿Por qué? Porque después del pecado entró la ¿qué? La muerte. Entonces vemos claramente. No tiene, entonces son eternas y presentes. No tiene necesidad de nuestro limitado concepto del tiempo. Y no podemos limitarlo ni a él ni a sus ideas, según nuestra escala de día y años. Al destacar esta verdad, Pedro está reprochando las impaciencia escéptica de los burladores que juzgando a Dios por sus diminutas normas ponían en duda su promesa acerca del fin del mundo. Pero aquí Pedro no está diciendo que los días de la creación no fueron días de 24 horas, ni el Salmo está diciendo que no fueron días de 24 horas, que fueron periodos evolutivos, nunca. Pero esta religión le pone ¿a quién? A esto periodos evolutivos. Y le dice la Biblia, pero con palabras ¿de quién? De ellos, no palabras ¿qué? Bíblicas. Entonces, en el contexto, demuestra que Pedro no está estableciendo una unidad de medida profética para computar largos periodos de tiempo o largos periodos de creación. No. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos está hablando de la siguiente manera. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Pero las personas estaban desechando esto de la segunda venida de Cristo y de la tercera venida de Cristo y del juicio final. No está hablando de un periodo evolutivo o un periodo de evolución, sino ni está hablando de los días de 24 horas, sino de un juicio que va a venir para los hombres impíos en este último ¿qué? Tiempo. Pero toman de esto versículos y los tuercen para decir que los días de la creación fueron evolutivos y que la Biblia lo está diciendo cuando la Biblia no está diciendo eso. Entonces miremos. Esta denominación se llaman los testigos de Jehová. Es una denominación que dice que son los testigos de Jehová. Tocan puertas y van predicando, dice que predican el evangelio. ¿Pero cuál evangelio? Y hacen creer a la gente que esta creación no fue literal de 7 días, sino que fueron periodos evolutivos de millones y millones de años. Miren que los testigos de Jehová creen que Dios, Jehová, creó el universo, la tierra y todos los seres vivos, pero rechazan el creacionismo de la tierra joven. Sostienen que la tierra y el universo tienen miles de millones de años y que los 6 días creativos de Génesis fueron periodos extensos, no días de 24 horas. Qué tristeza. Por ejemplo, cuando yo voy a un tema, yo investigo y le pido a Dios que me dé sabiduría para poder entender, porque es que hay personas que hablan de esto y yo me he encontrado con ellos y le he hablado. Y ellos me dicen, usted no sabe nada, usted, ¿cómo así que usted va a ir al cielo? Entonces nosotros le vamos a bolear la mano cuando usted vaya para el cielo y se burlan de uno. Y otros llegan y le dicen, hombre, ¿cuáles días de 24 horas? ¿Cuál sábado? Si esos fueron días de evolutivos, fueron días de miles de años y la creación fue en miles y miles de años y millones. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Entonces dice muy claramente que días creativos largos, que creen que cada día de la creación en Génesis representa una época larga, posiblemente miles de años, no en un día literal de 24 horas. Eso creen los testigos de Jehová. Y también creen que Jesús, creen que Jesús fue la primera creación y enseña que Dios creó primero a Jesús, a quien identifican como Miguel, y luego usó a Jesús para crear todas las cosas, todas las demás cosas. O sea, tienen algo de verdad porque Miguel sí verdaderamente es Jesús, pero Miguel quiere decir igual a Dios.
Miguel, el que es igual a quién? A Dios. Yo soy el que soy. Y es Dios, pero ellos dicen que no es Dios, sino que es una creación. Mire cómo transgiversan la qué, las escrituras. Mire cómo transgiversan los días de 24 horas. Y cuando uno les habla de esto, ellos se impacientan. Y entonces dice que uno no sabe nada, que ellos son los que saben y que ellos son los que tienen que evangelizarlos a nosotros, que no nosotros tenemos que evangelizarlos a ellos. Entonces, ¿por qué estoy dando esto? Porque aquí estamos hablando que la Biblia dice claramente que los días son de 24 horas. Yom, ¿la palabra qué? Yom, de 24 horas, días literales. Y la Biblia lo dice así, y muchas personas que han estudiado la Biblia también lo dicen así, y muchas otras religiones. Creen también en una semana de creación, pero no guardan el sábado. O sea, tienen siempre su contradicción. Entonces, miren, entonces lo identifican que él es el primer ser creado y que Dios le dio poder para crear. La Tierra y el universo, dice ellos, aceptan que el universo y el planeta Tierra tienen miles de millones de años y afirmando que el universo que existía antes de que comenzaran los 6 días de la creativos. Que el universo existía antes. Orden de la creación, dicen ellos. Creen que los seres vivos fueron creados según su género, permitiendo la adaptación o microevolución dentro de una especie, pero no la macroevolución de una especie a otra. En resumen, promueven un modelo de la creación divina que busca ser compatible con la evidencia científica, o sea, evolución científica, creación, o sea, hacen una revoltura sobre la edad de la Tierra y rechazando interpretaciones bíblicas literales y extremas. O sea, ellos dicen, no nos vamos al extremo, o sea, ellos no creen que Dios es ¿qué? Poderoso. Ellos no creen que Dios puede crear. Es más, ellos no creen que esta tierra va a ser exterminada, sino que nosotros somos tierra y que los que vamos a ser exterminados, según ellos, no son ellos, sino únicamente las personas. Bueno, a mí me ha dicho que a mí me va a exterminar Dios, o sea, el pecado, la tierra, pero que va a dejar todo este planeta Tierra y que estos edificios bonitos que hay por ahí van a ser para ellos y que ellos van a vivir en esta tierra con un milenario. Y que los 144,000 estarán reinando con Cristo en el cielo. O que ya están allá. Imagínense. Entonces, todo esto lo creen. Y Charles Darwin y dice, Charles Darwin no creía en el relato bíblico del día de la creación en 24 horas. Lo mismo de los testigos de Jehová. Sino que propuso la evolución a través de elección natural en el ancestro común o largo de millones de años. Lo mismo. Su teoría refutó la creación divina, decreta e instantánea. O sea, Charles Darwin, lo mismo que los testigos de Jehová, no creen que Cristo haya creado instantáneamente, explicando la biodiversidad sin interrupción sin intervención divina. Refutación del creacionismo. Charles Darwin demostró, pues según él, las especies no fueron creadas de forma sino que fueron creadas de forma inmutable, sino que cambian con el tiempo, o sea, que no fueron creadas instantáneamente las especies, o sea, sino que van cambiando, o sea, que del mono van a cambiar a persona, o que de pez cambian a mono, bueno, una pila de cosas que dice pues Charles Darwin, y que va cambiando la especie, hasta que llegó, también dice que llegó el hombre a ser un ser ¿qué? Vivo, o sea, un hombre, ya no es un mico, ya no es un mono. Viene a ser ¿por qué? Por el evolucionismo. El evolucionismo gradual
el origen de las especies, en 1859 sostuvo Charles Darwin que la vida se desarrolló a través de un proceso lento y continuo, no es un solo momento de creación, forma, y entonces no fue en un momento de creación, sino que fueron evolucionando. Forma primordial. Sugirió que todos los seres orgánicos descendieron de una forma primordial, ancestro común, más que una creación separada para cada especie. O sea, que él no cree todo eso. O sea, que Dios creó cada especie de animal, que Dios creó cada árbol, que no, él no cree en eso. Y así, hoy en día hay muchas religiones como esta, las Testigos de Jehová, que fundamentan en estas creencias de estas personas que no creen en la creación. Entonces, Charles Darwin cambió la idea de una creación instantánea y natural por una evolución, o por una cuestión de miles de periodos de años, un día de miles y de periodos de años, y que la Tierra lleva muchos millones y millones de años, cuando la Tierra verdaderamente no tiene sino 6.000 años aproximadamente. Entonces, mi querido amigo y hermano, tenemos que investigar la Biblia, y el día por año, o lo que dice aquí la palabra del Señor, no es una interpretación profética, ni tampoco es que Pedro esté diciendo aquí que los periodos de 24 para Dios es como un año, o como el día de ayer, o como todo esto, y que son procesos evolutivos o de miles y millones de años para poder que viniera toda la existencia. No, mi querido amigo y hermano, Dios tiene el poder creador, y Él es una persona, un ser que puede hacer todo instantáneamente. Y así fue como creó. Y dice, y creó Dios en el día, y fue la tarde y la mañana, el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto y el día sexto. Así fue que creó ¿quién? Dios. Dios no tiene necesidad de tener materia persistente. Él crea ¿de la qué? De la nada. Y los días fueron de 24 horas, y hoy lo estamos viendo. Entonces, días de la creación, 7 días literales consecutivos. La enseñanza bíblica sobre una creación en 7 días, una semana, es un relato peculiar que no tiene paralelo en ninguna otra narrativa de creación. En la literatura del antiguo cercano oriente, la enseñanza sobre un Dios creador que hizo todo en 7 días está incorporada en la misma trama del orden de la creación. Eliminarla implica una grosera distorsión de la doctrina de la creación. O sea, que estas personas que van tocando puertas y diciendo que no fue en 7 días literales la creación, están groseramente distorsionando la doctrina de la creación. Por este canal se llama Canal Adventista Sana Doctrina, porque está predicando ¿la qué? La sana doctrina, la creación en 7 días literales, el día Yom. Y que lo que dijo Pedro y Salmo 194, 4 al 6, no está hablando de que entonces los días, y Pedro, capítulo 2 de Pedro 3, 8, está hablando de días evolutivos o de millones y millones de años. No, mi querido amigo y hermano, no presentemos la Biblia de esta manera, distorsionándola. Y le dicen a usted, vea, y esto lo dice la Biblia, pero no lo está diciendo la Biblia, lo están diciendo los hombres. La Biblia dice otra cosa muy diferente, que los días fueron de 24 ¿qué? Horas. Y por eso hoy tenemos una semana de 24 horas, tenemos que cumplir varias semanas para tener un mes, y luego varias semanas y meses para cumplir un ¿qué? Un año. Y así por consiguiente, por lo consecuente y por lo siguiente. Hay varias buenas razones para tomar los días de la creación como iguales a los de una semana, tal como la conocemos hoy. La quíntuple evidencia asociada
con el término día en Génesis 1, a saber, singular en forma, siempre siempre conectada con un numeral presente como un sustantivo simple, sin preposición ni otras construcciones, precedido por una frase temporal y conectado al reposo divino, apunta inequívocamente a una conclusión. El autor de Génesis, que es Moisés, inspirado por Dios, se propuso decir que el día en la semana de la creación, en un día normal que consiste en un periodo de 24 horas, mi querido amigo y hermano. Y tenemos la semana consecuente, 7 días. Volvemos y comenzamos la semana. Y así vamos llevando un cómputo para llegar a los meses y años. Dios no tiene limitado el tiempo, pero nosotros sí, como somos seres mortales, sí tenemos un tiempo limitado y nos cansamos. Dios no se cansa, pero nosotros sí. Entonces, y no puede ser interpretado figurativamente o figuradamente. Es el único ciclo de tiempo que no deriva de fenómenos astronómicos naturales y está compuesto por 7 días literales, históricos, factuales, consecutivos y contiguos. Y como lo vemos, consecutivos. Hoy en día llevamos una semana. Y esto fue porque Dios lo determinó así. 6 días les he dado para que trabajen y se busquen su sustento. Mas el 7º día me lo van a dedicar a mí. Eso se ve claramente en la Biblia y se ve en la vida cotidiana. Una semana de 7 días. Si Cristo hubiera venido a cambiar todo esto, pues entonces estaríamos viendo una semana de 7 días. Una vez iba conversando yo con una persona, entonces hablándole pues del 7º día, y entonces me diciendo, no, pero es que quién sabe si hoy es el día 7º, le digo yo, y quién sabe si mañana el domingo, ¿cuál es el domingo? El primer día de la semana. Entonces si el domingo es el primer día de la semana, entonces el sábado es el 7º. Normal. Estamos viendo una semana de 7 días. Usted está viendo una semana de 8 o de 10 o de 15 días. No, una semana de 7 días. Entonces, ¿eso está qué? Y nadie lo puede ¿qué? Quitar. Simplemente que el enemigo quiere poner o ser más sabio que Dios y quiere poner a personas queriendo ser más sabias que Dios y diciendo y distorsionando la palabra que venimos de una evolución o venimos de una creación no de días literales, sino de un evolucionismo y de millones y millones de ¿qué? De años para poder crear. O sea, que Dios no es poderoso. Eso es lo que quiere decir una persona que no cree en el origen de los cielos y la tierra y de esta creación de este planeta Tierra como días literales. Entonces, Génesis provee la única evidencia que tenemos del origen de nuestra semana de 7 días. El propósito del autor era proveernos un informe de lo que sucedió durante la semana de la creación. La teología y la historia en el informe de la creación encajan la una en la otra, son complementarias y no se contradicen. Entonces, la frase límite rítmica y fue la tarde y la mañana proveen una definición del día de la creación. El día de la creación consiste en una tarde y en una mañana. No se puede significar ninguna otra cosa. Es clara la palabra del Señor. Lo que diga Charlie Dow y lo que digan esta religión, los testigos de Jehová, no se puede aceptar como palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos debe verdaderamente nutrir y verdaderamente significar lo que quiere decir. Y ella misma se interpreta. Y no tenemos que hacerle decir a versículos de la palabra del Señor cosas que no son.
interpretando la palabra de una manera que nos perdemos nosotros y hacemos perder a otras personas que creen que esta religión es verdaderamente cristiana o que es una religión que verdaderamente está preparando un pueblo para el reino de Dios, como ellos dicen, pero ellos dicen que el reino de Dios es aquí en la tierra, no en el cielo. Pero el canal adventista, Sana Doctrina, y la doctrina de la iglesia adventista, creemos que el reino de Dios es para estar 1000 años en el cielo, no aquí en la tierra. En esta tierra, pero cuando ya las obras malas, Satanás y los malos y todo, sean exterminados en la muerte segunda. Y entonces Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, mi querido amigo y hermano, la creación fue en días literales de 24 horas. Te invito a que compartas este video, que lo des a conocer, porque es importante, mi querido amigo y hermano. Y nosotros debemos de creer verdaderamente en la palabra de Dios. Este instrumento humano cree en la palabra de Dios. Y como he conversado y como le he dicho, he estudiado doctrinas y he conversado con ellos directamente. Y conociendo la enseñanza de la iglesia adventista y conociendo la doctrina y conociendo lo que dice la Biblia, directamente, habiéndola estudiado pidiendo la iluminación, la dirección del Espíritu Santo. Y me he encontrado con todo esto y viendo a estas religiones engañar a la gente. Por eso me atrevo a subir por este canal, para que no te dejes engañar y que cuando estas personas vayan a tu casa a tocarte la puerta y te digan esto, diles que son mentirosos y que la Biblia y que los días fueron una creación de 24 horas y que por lo tanto hoy estamos viviendo una semana de 24 horas en consecuencia y consecutivos, y que también meses y años, y que esto lo dice Génesis capítulo 1, versículo 14. Y ahí puedes encontrar que para qué puso Dios las lumbreras en el cielo, para marcar la noche y el día, los días y los meses y los años. Que Dios les bendiga y haga prosperar su vida espiritual. Comparte este video. Suscríbase al canal Adventista Sana Doctrina. Y que Dios les bendiga. Y que este tema les sirva, porque a mí me ha servido de mucho, para no dejarme engañar y para creer que así como Dios creó en 24 horas, en un día de 24 horas cada cosa, Dios va a volver a recrear para los hijos obedientes y que se unan a Cristo y que acepten el sacrificio de Cristo, y los llevará por 1000 años al cielo y luego volverá por tercera vez a esta tierra a dar el justo castigo a los impíos, a los que no se quisieron arrepentir ni prepararse para el reino de los cielos, y les dará esta tierra. Y también lo veremos crear a Jesús o recrear esta tierra para dárnosla a nosotros, para vivir con Él eternamente. ¿Cree esto? Yo lo creo así. Y entonces tú tendrás también esta maravillosa bendición de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Dios te la quiere regalar. Dios es poderoso y va a volver a recrear esto. Comparte este video y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este maravilloso mensaje que nos has dado, bendito Dios y Padre misericordioso, en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, bendice a todos los que se han suscrito al canal Adventista Sana Doctrina y sigue bendiciendo a todos y cada uno de los que se van a suscribir. Y Padre misericordioso, que este canal llegue a toda nación, lengua, tribu y pueblo. Y Padre misericordioso, para que comprendamos verdaderamente la verdad de tu palabra, el mensaje de este canal Adventista Sana Doctrina. Y Padre misericordioso, para que todos nos preparemos para los 1000 años en el cielo y luego en esta tierra renovada, recreada por tu Hijo amado, Cristo Jesús, y darla a los santos para que vivan eternamente con Él. Y así, Padre misericordioso, seamos felices contigo por toda la eternidad.
Perdona todos tus pecados y faltas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.